Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas? Nueva semana para compartir junto a ustedes desde los estudios de Omega Medios en todas sus plataformas. Y también queremos contarle a nuestro invitado que estamos saliendo al otro lado de la cordillera por las pantallas de Sur Medios para toda Mendoza y también para la Argentina. Así que estamos muy contentos. Saludos a nuestros hermanos. Nuestro invitado de hoy, de esta noche, es un hijo del Valle de la Aconcagua. Sí, nació, se desarrolló acá, viajó a Santiago, estudió un poco, bueno, volvió y vamos a hablar de su pasión, que es la historia. De esto y más con nuestro querido amigo Abel Cortés. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bien, estamos aquí muy contentos. Además, también saludar a los amigos y amigas que nos están viendo en los Andes, en el Valle de Aconcagua y en el mundo, efectivamente, como tú bien dices. Así que contento de estar aquí. Yo ya he visto el programa, efectivamente, gato de conversación, de cultura, así que esperemos que esto sea también simpático y ameno. Sí, esa es la idea. Porque justamente la gente dice, oh, yo quiero ir a su programa, oye, yo estoy haciendo esto otro. Pero también tenemos que destacar que no tan solo de pan vive el hombre, sino no tan solo de música, sino tenemos que destacar la historia, porque la historia es fundamental en nuestras vidas. Tú eres un licenciado en Historia en la Universidad de Chile, ¿cierto? Exacto. Cuéntame, háblame un poco de tu infancia, háblame un poco de tu familia. ¿En qué minuto te me fuiste desbalanceando para el lado de la historia? ¿Te gustaba leer? ¿Qué es lo que hacías cuando estabas pequeño? La básica, 7, 10 años. ¿Cuáles eran tus intereses? Sí, desde siempre la historia. Yo me recuerdo, tengo una imagen de chico, un día domingo me parece, un día sábado, un día domingo me parece así, cuando tenía unos 8 años más o menos, y me acuerdo haberme leído todo el libro de historia, por ejemplo, que tenía de clase. ¿Ya? Entonces me leí todo el libro de historia y desde siempre estuve vinculado al conocimiento. Quería en un momento estudiar arqueología, también arquitectura por el tema, porque también pintaba, pero después me di cuenta efectivamente ya por el primero o segundo medio que el tema era la historia. Y bueno, en mi infancia, yo soy de la población Pucará. ¿Ya? Y tenía una muy buena escuela ahí, ¿no es cierto?, del barrio, tenía muy buenos profesores. Y ahí también los profesores de historia eran muy buenos, como el profesor Orellana, me acuerdo también. Y eso también fue fortaleciendo ese vínculo, pero como que desde siempre me gustó conocer, indagar. Y ahí me di cuenta que la historia era como un espacio donde uno podía aprender mucho y conocer mucho, no solamente como del pasado, sino también del presente y del futuro, porque no solamente la historia es como sinónimo de pasado, sino también es como del trayecto. Entonces, como, del presente. Exacto. Y de lo que se viene. Justamente, siempre las preguntas de la historia tienen que ver con el presente, ¿no es cierto?, de lo que se viene, justamente. Entonces, porque eso lo conversaba la otra vez con mi hija y con mi señora, uno no, cuando estudia historia, no estudia para decirle a los personajes del pasado lo equivocado o lo acertado que estaban, ¿no es cierto?, porque ya están muertos. Claro. ¿Sí? O ya pasó esa etapa, ya no se puede hacer nada. Pero sí le habla a la gente del presente, o sea, uno estudia para entender las cosas que pasaron, cómo se desenvolvieron, para responder preguntas del presente. Es un poco lo que pasa cuando uno no tiene mucha experiencia en determinados temas, y siempre se acerca a alguien que tiene más visión, porque tiene más años incluso. Me dice, oye, tú que tienes experiencia en esto, tú que has vivido más, cuéntame, quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? No quiero equivocarme, quiero hacerlo bien. Entonces ahí está la historia del que ha vivido más y que, el que lo ayuda al más joven. Exacto, justamente la historia hace esa función de como recordar por la sociedad, ¿no es cierto? La investigación histórica recuerda como disciplina por la sociedad, es decir, indagamos, investigamos, para decirle a las personas, ¿sabes qué pasó esto? Interpretamos de esta forma este pasado. Efectivamente hay varias interpretaciones, no es una sola, pero sí uno no puede hablar cualquier cosa. Yo discutía a veces con gente que es como que apasionada de la historia, sobre todo ahora en Facebook, que hay muchos portales de fotografía histórica, y claro, me recuerdo bien de un personaje que me decía, no, pero los historiadores hablan lo que quieren, no hablamos lo que queremos. Tenemos que tener fuentes, tenemos que tener datos empíricos, tenemos que tener comprobaciones. Y esas son las huellas del pasado en documentos, en fotografía, en planos, en registros materiales. Desde ahí uno puede construir una interpretación, pero no es al voleo. O
Si no, estaríamos hablando de cualquier cosa. ¿No? Si no, sería literatura. Tienes toda la razón. Literatura ficción. ¿Ah? Claro, uno podría inventar un relato novelado que podría acercarse a la realidad, pero no sería la realidad histórica como tal pasó. Entonces, uno efectivamente no puede reconstruir las cosas como pasaron, ¿ah? Porque ya pasaron. Y uno no tiene todos los datos para reconstruir esa cuestión, pero sí la idea de acercarse lo más posible a interpretar de buena forma, a comprender ese pasado histórico, que nos permita entender también el trayecto para cómo llegamos al presente y cómo ese presente va construyendo el futuro. Oye, cuéntame, en el caso de tu familia, antes de que te casaras, tuvieras hijo y todo, ¿quiénes de casa eran buenos para leer? O papá, mamá te decía, hijo, tiene que leer usted porque tiene que instruirse, tiene que ser... ¿Ah? ¿Quién fue tu mentor? Mira, en mi casa, sí, ambos padres muy trabajadores, siempre sí me apoyaron en el estudio, me compraban, y me acuerdo que uno de los primeros regalos que pedí cuando ya estaba más grande y dejé de pedir soldaditos, siempre pedía soldaditos para jugar así y armar como pequeños mundos. Mi mamá me acuerdo que me compró un libro, yo dije que era un libro de América precolombina. De América precolombina cuando quería ser arqueólogo y se agenció un texto, ¿no es cierto? Y me lo trajo. Y ellos siempre me apoyaron en eso. En la casa sí, no había biblioteca ni nada, entonces yo mismo me fui en la escuela, ahí fui pidiendo los libros que estaban en la biblioteca, una biblioteca pequeña, efectivamente, y fui ahí desarrollando esos primeros pasos. Más que en la casa, yo diría, porque mis papás no eran letrados, son trabajadores manuales. Mi papá albañil, mi mamá en ese momento temporera de la fábrica Oso, trabajadora agroindustrial. Y ellos, sí, siempre tuve el apoyo de ellos. Y yo me fui construyendo a partir de esas indagaciones de recolectar revistas. Exacto, recolectar revistas, recortes, libros, ¿no es cierto? Y desde ahí fui indagando esa pasión, que efectivamente que es una pasión muy importante como la música también, que es otra de las pasiones que van como de la mano también, parece. Van de la mano, sí, van de la mano. Y ahí fui, y claro, en un momento no lo tenía prístinamente claro, como te decía, arqueología, después arquitectura, siempre pinté, o sea, desde los como 12, 13 años. ¿Acuarela? ¿Óleo? Óleo, desde los 12 a los 13 años hasta los 18 más o menos pinté al óleo. Hasta que mamá dijo, mira cómo me tiran las cortinas, paremos las cortinas. No, pero pintaba ahí en tela. En tela, Ya. en estos soportes que vendían también en el Autoservicio Maipú, me acuerdo. Ah, el tripo. Claro, en los atriles, y en este soporte sí, así como de cartón que tiene esta superficie como que fuera tela. Sacaba fotografías, siempre vinculado al tema de la cultura, del arte. Pero ya como en primero o segundo medio me di cuenta que la historia era el tema. Oye, a propósito de historia, háblame de tu historia, porque tú ya estás casado, tienes hijos y todo. ¿Tu esposa habla el mismo idioma tuyo? ¿Te mira a la distancia? Ella es psicóloga. Ella es psicóloga y ahí me entiende bien en mis distintas pensamientos, ¿no es cierto? Loco a veces también, muy que tengo muchas como ambiciones intelectuales. Pero sí, yo como soy un consumidor de contenido, de conocimiento, yo me meto a hablar de cosas de ella. Entonces me meto a conversar de psicología, ¿no es cierto? A reflexionar sobre la sociedad y las cuestiones subjetivas, ¿no? Y también puede ser un aporte para ti. Exacto, porque es un apoyo también importante. La psicología es parte de la historia también. Es cómo se desarrollaban los personajes que fueron construyendo. Exacto, las biografías, el tema de la memoria social, de la memoria comunitaria, también tiene que ver efectivamente con cómo las personas recuerdan. Entonces esas cuestiones ahí nos vamos complementando y además también nuestra historia es vieja. Entonces ahí ya nos conocemos bien y nos vamos complementando. ¿Cómo eso nuestra historia es vieja? Es viejo porque nos conocimos en cuarto medio. En cuarto medio. Entonces, por eso te digo, ya es una historia larga. Oye, pero igual es bonito porque, bueno, me imagino que por razones obvias te fuiste a Santiago de Chile, te fuiste a la universidad, ella emprendió su camino por la psicología. Exacto. No estuvieron en la misma universidad. Entonces, exacto. Después se fueron reencontrando. Exacto. Ya estuvimos siempre vinculados, pero ella justamente estudió en Valparaíso, yo estudié en Santiago, y ahí viajamos ambos, ¿no es cierto? Tuvimos después a nuestra hija pequeña.
Que ya no es tan pequeña. Que ya no es tan pequeña, efectivamente. Así que de ahí nos fuimos complementando, construyendo esta historia, y además ya lo bueno que siempre me ha comprendido y me ha apoyado porque en los distintos estudios, porque seguí estudiando y seguí viajando a Santiago, después viajando a Valparaíso. Oye, ya, pues para la mano, deja de Claro, escarbar nunca me ha en dicho eso, pero deja, vale. deja de escarbar en la historia. ¿Ah? Exacto, ella además también sabe que yo voy a seguir estudiando, probablemente vuelva a estudiar, aunque ahora terminé el doctorado hace poco, lo más probable es que vuelva a estudiar un postdoctorado u otro doctorado, y ella siempre ha tenido el apoyo de ella, así que bien por ese lado. Y además también porque no es un hobby, sino que esta es mi pega. Abel, está todo muy interesante, pero tenemos que ir con nuestros sponsors. Comercial Automotriz Independencia les está esperando de lunes a sábado en sus horarios normales. La página está apareciendo en pantalla. Hay también el número para agendar su hora de taller. Como siempre, con todo lo necesario en insumos, repuestos, baterías y neumáticos. Casani en esta oportunidad nos presenta una zapatilla de la marca Adidas, variados colores, también diseños. La pueden encontrar en todas las sucursales de Los Andes, San Felipe y La Ligua. Además, pueden comprar a través de nuestra página www.casani.cl. Odontología Clínica Borgel y Toledo continúa con su atención permanente, con todas las prestaciones, manteniendo además todas las medidas de seguridad y distancia social. Están apareciendo en pantalla direcciones de San Felipe y Los Andes para agendar su hora. Recuerden, somos Borgel y Toledo. Oye, yo te quisiera preguntar, Abel, dentro del Valle de la Concagua hay muchos personajes de los cuales hay historia para contar. Tenemos Pedro Aguirre Cerda, por nombrar a alguien. Tenemos escribiste sobre la beata, ahora santa Teresa de los Andes. Exacto. También te da una posibilidad de poder escudriñar un poco más y seguir potenciándote. Exacto, yo no me había metido en los grandes personajes, ¿ah? Debo reconocer que yo era más del interés de estudiar la estructura, de estudiar los personajes, los actores colectivos, como no sé, el mundo rural, los inquilinos, los trabajadores, los delincuentes también del siglo XIX, los bandoleros. Había estudiado esos personajes más anónimos, los sectores populares, las poblaciones, pero sabiéndolo, efectivamente, volví a reencontrarme con estos grandes personajes que yo sabía que estaban. Embajadores de nuestra tierra también. Exacto, Pedro Aguirre Cerda, tremendo personaje, que también ahí hicimos un estudio, antes de la renovación que hoy día tiene el sector de Pocuro, hicimos un estudio patrimonial ahí en Pocuro que sirvió de base para todo lo que vino después. Pero también está la Santa, efectivamente, que uno, de tan presente que tiene estos personajes, se le hacen invisibles, ¿no es cierto? Está tan al lado que uno no la ve. Exacto, y es tremendo personaje histórico, reconocido no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial, como de las santas místicas del siglo XX. Por toda yo me puse a leer para este artículo que me pidieron de Chillán, me puse a leer su historia, y tiene unos pensamientos bien profundos. O sea, por eso se considera una de las santas místicas del siglo XX, porque tiene experiencias así como de compenetración con la divinidad, que son súper así, como llegan a dar escalofríos. Dice en un momento como que todavía me queda resonando en la cabeza, que dice como que en un momento llega a orar tanto que dice como que me recuesto en Dios, como que ya se anula el cuerpo y ella como que está flotando. Entonces flotando subjetivamente. Está como en un mundo paralelo. Exacto. Dice que también que está tan ida que se le acercan las compañeras de celda y ella como que están al lado, pero que la escucha al fondo, dice. Entonces son experiencias místicas bien profundas. Y ahora también en un proyecto que hicimos con el Círculo Italiano, revisité o visité en realidad, más que visitar, ya la conocía un poco. Volviste me tiré me zambullí un poquito con Gabriela Mistral, que otro tremendo personaje también, que está aquí en los Andes, premio Nobel de Literatura, una figura latinoamericana muy importante. Connotada a nivel mundial también. Claro, y que vivió en los Andes, tiene un escrito en los Andes,
efectivamente madura en los Andes, una primera maduración intelectual. Aquí decide, ya tenía el nombre, pero aquí decide ser Gabriela Mistral, o sea, como el seudónimo, y en el Círculo Italiano hizo clase, ¿no es cierto? Durante toda la estadía hizo clase en el Círculo Italiano. ¿Cuántos años vivió acá? En lo que sería el Círculo Italiano. Desde 1912 a 1918 estuvo acá. Entonces estuvo harto tiempo. Es de los segundos lugares, o sea, el segundo lugar donde estuvo más tiempo en Chile, después de que se va al extranjero. Y tiene además también lo bueno que, como los Andes está cerca de Santiago, se puede cartear más rápidamente con los intelectuales. Va a Santiago, los intelectuales de Santiago vienen para acá, y como lamentablemente Santiago es el centro de Chile, en un país centralista como el nuestro, ahí comienza a tener mayor connotación, y después de que gana los Juegos Florales, se instala en el mundo cultural santiaguino, y ahí hay reconocida. Porque a diferencia, antes había estado solamente en el norte chico, entonces ahí había publicado ya en diarios locales, pero no tuvo la resonancia que tuvo aquí en Santiago, en los Andes cerca de Santiago. Oye, Abel, yo te quiero preguntar, tú que tienes la posibilidad de estar siempre recorriendo las calles, conociendo, empapándote de la ciudad, de tu entorno, me imagino que por ahí te has topado con más de algún personaje del cual se podría contar una buenísima historia. Entonces, como personajes de a pie que están todavía vivos, o otros. Sí, no, yo digo cualquiera en general. Ah, sí, claro. Sí. Sí, hay muchos personajes. Nómbrame alguno, no sé, alguien que te haya llamado la atención, conocerlo un poco más, escudriñar sobre su vida. Sí, hay historia ahí muy interesante. Bueno, hace poco hicimos, el último libro que me tocó participar, que fue el libro de Memorias de Centenario, que lo hicimos a fin del año pasado. Ahí aparecen varias historias, ¿no es cierto?, del loco Mezclilla, por ejemplo. ¿Cómo es un loco Mezclilla? El loco Mezclilla, no sé si no te acuerdas de él, que era como un mendigo. Yo llegué a los Andes el año por ahí 2000. Ah, no, entonces no lo 99, 2000, sí. No lo alcanzaste a ver, a conocer. Justamente antes del 2000, él ya estaba en la última. ¿Enfermito? Claro, era un vagabundo con problemas de salud mental, y deambulaba por el Centenario, por distintos sectores de la ciudad. ciudad. ¿Y andaba de mezclilla siempre? Exacto, del sur. Por eso es el loco de azul, o el loco Mezclilla, porque andaba con una chaqueta y jeans, ¿no es cierto?, y una hojota, sin calcetines, y era bien conocido. Entonces ahí la gente se recuerda mucho de ese personaje, que habían distintas historias al respecto. Otra cuestión que me quiero indagar también es los movimientos sociales, políticos del siglo XX en los Andes, pero de la primera mitad del siglo XX. Ah, mira. Me di cuenta también de que los Andes, al ser un puerto seco, al ser después ferrocarril tresandino, al estar cerca de Santiago y Valparaíso, y comunicado con esas ideas, por tanto. Puerto terrestre también, exacto, acá con Argentina. Con Argentina. Y por su cantidad de ferroviarios, de trabajadores agroindustriales, tiene como movimientos políticos bien importantes, bien interesantes, que sería bueno indagar. Y ahí, he trabajado en otros proyectos ya con la sociedad de artesanos, y la idea es seguir profundizando en esas cuestiones. Bueno, hay muchas cosas. Yo sé que uno tiene la ambición de hacerlas todas, pero es imposible. Entonces ahí hay que ir cercenando, ahí hay que ir puliendo. En San Felipe también hay hartos historiadores de la época del principio del siglo XX, que también me gustaría indagar. Me acordé de un personaje, discúlpame, ¿Sí? De San Felipe. Cuando yo estaba chico y todo, andaba un señor como con un saquito al hombro y le decían Tococo. Ya, mira, ¿viste? Tococo, le decían Tococo, y él como que no te pescaba. Era como ido, también era como, tenía como alguna demencia, algo. Pero mi amigo, yo también debo reconocerlo, pido disculpas. Decía Tococo mañoso, y ahí se devolvía. Y ahí echaba unos pericos. Sí, y uno salía arrancando, y él como que corría un poquito, y era viejito. Entonces, igual fue un poco malulo. Sí. Pero era un personaje que tú lo veías ahí, y todo el mundo sabía que era Tococo. Sí, claramente. También otra cuestión interesante, por ejemplo, de esos personajes que habían, o de esas historias interesantes que habían, aquí hubo mucho tiempo, entre los años 50 hasta el 75 más o menos. Todavía hay gente ahí viviendo, pero antes era una población, la población del río.
cuando Los Andes no tenía oferta de vivienda social. ¿Dónde está ubicado eso ahora, hoy día? Hoy donde está el campamento Bicicross, donde está la piscina de Quillagua, ¿sí? En ambos lados había una gran población porque los pobres, el Estado todavía no hacía casas para los pobres. Entonces en los años 50 los conventillos en el centro estaban llenos de gente, y como aquí había trabajo, hasta el día de hoy hay harto trabajo en los Andes, la gente llegaba a la orilla del río. Entonces se formaron tremendas poblaciones. Bueno, de hecho la autoridad, en una de las peticiones que le hice una vez al alcalde Manuel Rivera, que estuvo acá, me dice, pero José Luis, si ese campamento está del Bicicross, lo hemos sacado ya como 2 veces. Claro, sacan a la gente, la reinstalan en otro lugar, pero queda el espacio ahí y llegan otros. Pues. Entonces Exacto. es como, ese lugar está viciado, siempre va a estar ocupado. Sí, pero de hecho antes, de hecho, para el lado de arriba, que era la población Hermanos Clar, porque estaba el puente, estaba, ¿no es cierto?, a la orilla del río, estaba desde la calle hacia arriba era Hermanos Clar, y de la calle hacia abajo era David García. Sí. Y en estas poblaciones del Callampa, le decían, la población del Ribereña, las poblaciones del río, para arriba, de hecho, habían construido una capilla. Estaban súper organizados. Sí, tenían casas, y de hecho, para que no volvieran, demolieron esas casas. Porque esa misma gente después se fue a la población René Schneider. ¿Y demolieron la capilla también? También, todo, y estaba recién construida además. Wow. Y para abajo también, después los sacaron a la gente de las Hierbas Buenas, hoy día Alonso Ercilla, los sacaron y también destruyeron. O sea, era una tremenda población, pero claro, como son sectores a las afueras de la ciudad, se sigue ocupando. Sí. Querido amigo, está todo muy interesante, pero nuestro director dice que hemos llegado al término de este primer bloque, así que sí, no hay problema, quedamos en pausa. Usted siga en nuestra compañía, que vamos y regresamos. Somos una empresa del Valle de la Aconcagua. Contamos con neumáticos en todas las medidas, o si no, lo traemos por encargo. Tenemos todos los aceites y lubricantes recomendados por las marcas oficiales. Contamos también con tecnología de punta para chequear su vehículo. Y además, la más amplia variedad de baterías en las marcas más importantes a nivel país. Somos Comercial Automotriz Independencia. Bien, ya estamos de regreso en este segundo bloque y continuamos conversando con nuestro amigo historiador Abel Cortés. Yo quisiera preguntarte, y viste que a la hora tú eres como yo un poco, así como soñador, con ganas de hacer un montón de cosas, seguir indagando, investigando, pero muchas veces uno necesita como el apoyo, ¿viste? El apoyo, el catch. Porque de repente hay proyectos que son sumamente buenos, pero hay que invertir. Hay que dedicarse a tiempo completo, hay que desconectarse de la familia, incluso hay que viajar, hay que hacer un montón de cosas. Y para todo eso necesita uno dinero, ganarse proyectos. Cuéntame, ¿cómo sientes tú que las autoridades o la gente local de acá está apoyando este tipo de trabajos? Mira, sí, es un tema efectivamente que siempre ronda este tipo de iniciativas, porque estamos en los Andes, en el sentido, digo esto, o en el Valle Aconcagua, donde no hay grandes universidades que apoyen el tema de la investigación, que es como el espacio natural, porque yo podría haberme ido a Santiago, ¿no es cierto?, o al Paraíso,
yo estaría efectivamente en una universidad ahí cumpliendo las funciones desde ahí. Sin embargo, como por compromiso afectivo, familiar, por el cariño al terruño no se va quedando acá. Y efectivamente uno esperaría tanto el apoyo municipal, provincial, para este tipo de cuestiones. Y muchas veces eso no ha pasado casi nunca, eso, lamentablemente. Me imagino que también... ¿Cómo no ha pasado casi nunca? ¿El apoyo? El apoyo de que, no sé, que el municipio diga, un municipio X diga, Abel Cortés, queremos hacer un proyecto de investigación de tal cosa, aquí que te queremos contratar a ti porque tú eres local y conoces bien el tema, y vamos a desarrollar tal proyecto. Dijiste algo sumamente importante, te queremos contratar a ti, porque a mí me ha pasado, yo lo digo también como parte productora, que de repente, habiendo tan buenos talentos, y no es que te esté tirando flores a ti o a mí como productora, de repente vienen, no sé, historiadores, a lo mejor estoy pelando cable, ven historiadores de otros lugares que no conocen bien el lugar que van el lugar que van a trabajar y que no son de acá, y vienen y se ganan proyectos que uno dice, ese proyecto se lo podría haber ganado Abel, o una productora que viene de afuera y ese proyecto a lo mejor se lo podría haber ganado Omega Medios, en fin. ¿Tú sientes que pasa eso? Exacto. Es como una cosa así, también tiene que ver con el provincialismo, ¿ah? O sea, no, como que lo conocemos, entonces que siempre... Será tan bueno, ¿no? Será tan bueno, o es mejor traer a alguien de afuera, o así no tenemos compromiso, ¿no es cierto? Entonces, pero sí sucede, o sea, sucede, y me ha sucedido a mí en particular, porque además, esa gente que viene de afuera a hacer estas investigaciones del patrimonio cultural o de la historia, terminan preguntándole a uno, leyendo las cosas que yo hago, o llamándome por teléfono, o sea, que te queremos hacer una entrevista porque tú conoces bien este tema. Entonces podríamos habernos ahorrado todo ese camino si es que me hubiesen dicho a mí directamente. Ir directamente con el que sabe realmente la historia. Entonces eso ha pasado y a mí tampoco me ha ido mal. Y sí, sin embargo, he encontrado el apoyo en las instituciones de la sociedad civil. Como por ejemplo. Como por ejemplo el Círculo Italiano, la Sociedad Artesano, algunas juntas de vecinos, que desde ahí postulamos proyectos, sobre todo al Fondar o al gobierno regional, que también se ha puesto con ese tipo de fondos concursables. De lo contrario, si pensamos derechamente en las empresas, estaríamos de brazos cruzados. Exacto, entonces justamente financiamiento público, y es lo que me he convertido en experto efectivamente en ese tipo de fondos, porque es una manera de mantenerme investigando, haciendo lo que a mí me gusta. Porque también otra posibilidad de desarrollo hubiese sido, con todo el respeto que me merece, haber hecho clase en un liceo, que es una pega súper digna y súper importante, pero hubiese dejado de investigar, que es lo que más me gusta. Indagar, leer, escribir, eso es lo que a mí más me gusta y es lo que hago con pasión. Sin embargo, uno espera efectivamente, volviendo a ese tema, que un municipio del Valle de Aconcagua, ¿no es cierto?, diga, ¿sabéis que queremos hacer la historia de nuestro municipio y te vamos a contratar a ti? He hecho algunas cosas con municipios, pero con proyectos que he hecho yo, financiados por tercero. Fondar, claro. Ah, perfecto. No directamente municipios que se han sacado, ¿no es cierto?, unas lucas para poner plata para investigar. Bien, vamos a hacer un llamado a nombre de JL Silva, hacer un llamado a todos los municipios, porque tú te reís, pero de verdad, mira, el municipio de San Esteban tiene un departamento de cultura, donde está nuestro amigo Gonzalo Arias, así que le aprovechar un saludo también, invitar a todos los departamentos de cultura de los distintos municipios. Y hay hartos, San Felipe Los Andes, 10 comunas, hay bastante de dónde sacar. Y es muy importante poder potenciar nuestra historia. En la medida que nosotros potenciamos nuestra historia, nos hacemos más conocidos hacia afuera y la gente tiene más ganas de venir a nuestro lugar. Y se potencia de pasada el turismo, hay más trabajo. Estamos en un lugar muy estratégico, estamos muy cerca de la capital, que dices tú, pero también estamos cerca de la nieve, el campo, cerca del Santuario de Santa Teresa. Exacto, hay hartas cosas que se pueden hacer. Un lugar estratégico, sí. Sí, muy bonito además también y al mismo tiempo se generan circuitos virtuosos de apoyar el capital humano, ¿no es cierto?, avanzado. Yo, además con esta pasión del estudio, me he dedicado a estudiar mucho, entonces ya llevo como 12 años de educación superior.
sea, que puede ser una locura, además bastantes libros al respecto. Y ahí yo creo. ¿Hasta cuándo vas a seguir estudiando? Claro, ¿Ah? claro, ¿hasta cuándo? Pero bueno, es parte del trabajo, es parte además de la capacitación, de la lectura. Y eso es bien bonito y creo que la ciudadanía va valorando eso al final. ¿Tú saliste por ahí por el año 2009? Yo salí del liceo el 98. No, de la universidad. El 2004 salí de licenciatura en Historia. Después estudié un magíster en estudios latinoamericanos. Sí, tenía unos doctorados, Después un magíster en Ciencias Sociales y hace poco el doctorado en estudio, o sea, el doctorado en Historia y unos diplomados por ahí. O sea, siempre estudiando, siempre leyendo, además me gusta. Y eso también, al final uno estudia también, tanto por el gusto como también para seguir haciendo un buen trabajo. Y ahí ahí uno va valorando el trabajo que uno va haciendo. Yo soy bien autocrítico y creo que en todos los trabajos hemos ido avanzando un poco. Siempre vamos avanzando un poco, que es lo importante. Oye, yo te pregunto, mira la voladita, igual eres súper joven, ¿ya? No es que te esté echando al cajón, pero ¿cómo te gustaría que la gente te recuerde? Sí, una buena pregunta, pregunta. Sí, ¿cómo te gustaría que...? Mira, me gustaría como alguien que aportó al conocimiento del valle, ¿no es cierto? Y de los territorios locales. Eso. Y más que a mí me recuerden, en la personal, me gustaría que recuerden y sigan leyendo mi obra. Buen punto, porque tú tienes más de 10 libros tuyos, claro, ¿no? más de 10 tu autoría. Claro, muchos libros personales en los cuales yo he liderado también los procesos. Y claro, yo estoy seguro que nadie, o sea, yo he regalado, además para los lanzamientos se regalan muchos de los libros, y nadie tiene todos los libros, y estoy seguro que nadie ha leído toda mi obra, porque es una obra extensa, y yo creo que con esa gran cantidad de información, de datos que uno va entregando, de interpretaciones, hay una buena serie de estudios que nadie ha leído en su conjunto. Siendo súper honesto así, con el corazón en la mano, ¿somos buenos para leer nosotros? Allá justamente iba. Estamos del 1 al 7, ¿qué nota nos pones? Estamos súper mal en estamos general. Al debe. Estamos al debe en general. Hay gente que dice, oye, el 19% es como un quinto del libro que hay que pagar adicional en comparación, no sé, con Argentina, con otros lugares. Exacto. Sí, yo creo en general que los chilenos estamos leyendo muy poco. Antes leíamos más, antes del golpe de Estado leíamos más, pero sí, y hoy día, teniendo mayores poblaciones alfabetas, ¿no es cierto? Uh-huh. Leemos mucho menos, y ahí las redes sociales, la televisión no tanto, pero las redes sociales sí, todos estos espacios en blanco que antes teníamos, que podíamos leer, no sé, desde el baño hasta un bus, hasta estar sentado en el patio, hoy ya se copa, ¿no es cierto?, por las redes sociales. Con el famoso teléfono. Claro, entonces, justamente como el teléfono tiene un soporte súper sencillo y súper portable, ocupa todos esos espacios que antes también ocupaba el libro. Entonces, yo también me lo planteo respecto de uno va a seguir escribiendo, y yo creo que el libro nunca va a ser superado como objeto estratégico de la cultura, pero hay que indagar en otros soportes igual también. O sea, porque yo me gusta hacer esos libros como espesos, así como de 400 páginas, wow, que son importantes, que estén ahí para que la gente estudie, se recurra a un lugar a donde consultar información histórica, pero también hay que indagar en otros soportes, ¿no es cierto? Como tú mismo, ¿no es cierto? Aquí has estado desarrollando este soporte de comunicación, ¿no es cierto? Tanto seminarios, charlas de difusión, documentales, folletines. Son muchas las aristas. Claro, justamente exposiciones itinerantes, infografía. Hay otra serie de soportes que hay que ir indagando, porque la gente lee menos, pero eso no quiere decir que no tenga ganas ni deseos de conocer. Entonces, uno también tiene que adaptarse también a los. Y lo busca también de una manera mucho más práctica. Hay personas que tienen como habilidades blandas, que son como. Hay gente que le cuesta leer, que le cuesta. Claro. Que le cuesta así tomar un libro y permanecer, porque son muy inquietas o porque le da sueño o no enganchan en las primeras páginas con el libro y lo dejan ahí.
Y que además nuestro cerebro hoy día está más condicionado a ese tipo de formas de adquirir información por las mismas redes sociales. Entonces es más fácil de digerir. Exacto, son 7 segundos, se supone que está medido entre 2, 3 segundos, 7 segundos por imágenes, por mensaje. Entonces la gente está como, quiere una cosa tras de otra hoy día. Sí. Entonces un texto efectivamente involucra al menos unos 20, 30 minutos. Al menos, o sea, estoy pensando para alcanzar a desarrollar una idea, ¿no es cierto? O a leer un texto de 4 o 5 páginas, requiere al menos unos 15 minutos. Estaba pensando también, bueno, yo veo mucha película, lo mío son las películas, entonces claro, también, tú tienes que darte un tiempo por lo menos unos 20 minutos, 25 minutos, porque muchas películas parten demasiado lentas, y es necesario que partan lentas, porque te entregan información valiosa que después empieza a hacer clic con lo demás, de cuando uno empieza a ver más la película, 25, 50 minutos, 40 minutos. Entonces es necesario de repente tomarse un tiempo, aunque uno sienta que está al borde de que suelte el libro o que ya le va a ponerle stop a la peli, tiene que darse un tiempito y ahí aguante. Porque se vienen, uno de repente pierde oportunidades de leerse un buen libro o de ver una buena película también, po. Y además, ojo, que las películas se nutren de los libros. Exacto. Sí, va todo de la mano. Sí. Oye, antes yo no veía tanto cine, pero ahora veo mucho más. Siempre fui más por el tema de los libros y efectivamente el cine permite leerse un libro en 2 horas, ¿o no? Claro, o sea, sí. Y cuando están bien articuladas las tramas y está bien hecha, es una tremenda experiencia cultural también. Abel, está todo muy interesante, pero tenemos que ir con nuestros sponsors. Comercial Automotriz Independencia les está esperando de lunes a sábado en sus horarios normales. La página está apareciendo en pantalla. Hay también el número para agendar su hora de taller. Como siempre, con todo lo necesario en insumos, repuestos, baterías y neumáticos. Casani en esta oportunidad nos presenta una zapatilla de la marca Adidas, variados colores, también diseños. La pueden encontrar en todas las sucursales de Los Andes, San Felipe y La Ligua. Además, pueden comprar a través de nuestra página www.casani.cl. Odontología Clínica Borgel y Toledo continúa con su atención permanente, con todas las prestaciones, manteniendo además todas las medidas de seguridad y distancia social. Están apareciendo en pantalla direcciones de San Felipe y Los Andes para agendar su hora. Recuerden, somos Borgel y Toledo. Yo te quería preguntar, dentro de todos los libros que tú has escrito, ¿hay alguno que te llegue a la memoria con más facilidad? Aquí, viví una experiencia que todavía la recuerdo, algún hijo tuyo o algún libro que recuerdes con especial cariño. Sí. Aparte de tus hijos. Sí, exacto. Hijo literario. Bueno, hay varios textos, pero por ejemplo, uno que es de mis mejores textos es sobre Talca. O sea, porque además también, como he hecho trabajo en el Valle Aconcagua, pero también en la región metropolitana, en la región de O'Higgins y en la región del Maule. En la región del Maule tengo varios libros, también por proyecto Fondart, y ahí hice un estudio que después también, o sea, que antes de eso se había convertido en mi tesis de magíster de estudios latinoamericanos, que fue un estudio sobre Talca en 1910. Entonces, un estudio urbano, cultural, que a mí me gustó mucho, porque va desde la cuestión más material, que es como el territorio y la economía, en 1910 en Talca, hasta los libros que se escribieron. Y entonces analizo desde la base material hasta la producción intelectual. Entonces me gustó mucho, pero además también, no solamente porque me gustó mucho, sino que Javier Pinedo, que se murió hace un tiempo atrás, un intelectual, profesor de la Universidad de Talca también, experto en temas justamente del centenario, talquino, experto además también en la historia de Talca. Él, cuando presentó el libro, dijo que era el estudio, o sea, el mejor estudio hecho sobre Talca a principios del siglo XX. Por el tuyo. Por el mío, claro. Igual eso es un tremendo... Claro, entonces, y que lo diga alguien que tú además admiras. Exacto. Y que tiene trayectoria. Y que además es experto en el tema. Wow. Entonces es experto en el tema de Talca y de la época y del tema del pensamiento, del centenario, reconocido intelectual a nivel nacional,
y que diga eso, yo que lo dijo ahí en el lanzamiento del libro, y yo quedé también así muy contento porque quiere decir que claro, que se va haciendo bien la cosa, que va por buen camino. Interesante. Así que ese detalle que también, bueno, hay un conjunto de ensayos de historia, o sea, de como estudios urbanos de los Andes que hice. En el 2008 saqué mi tesis de licenciatura como libro, que se llama Pájaros sin nido, que es una historia de los delincuentes rurales de los Andes. Y Está bien puesto el nombre, ¿eh? claro, Pájaro sin nido. pájaro, claro, que andaban en todas partes deambulando, y hay una autoridad de la época, de 1835, que dice, estos son pájaros sin nido porque andan por todos lados. Entonces ahí fui a investigar los archivos en Mendoza, porque como transitaba por la cordillera, los delincuentes de Mendoza... Nos están viendo en Mendoza, nos están Claro, viendo. exactamente. Entonces fui al archivo de la provincia, y ahí indagué en las causas criminales. Me entrevisté en esa época en ese momento el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Nacional de Cuyo, el Adolfo Cueto. Y bueno, y ese libro está prologado por uno de mis maestros, Eduardo Cavieres, que hace poco también nos abandonó. Y en ese mismo año, a los meses después de publicar el libro, con el prólogo ¿Ya? de este maestro, él fue condecorado con el Premio Nacional de Historia. Entonces, ahí tengo esas cuestiones, y así uno se pone a indagar y conoce muchas historias. Por ejemplo, hice también con un colega en Santiago, hicimos un libro de la historia de Constitución, lo lanzamos justo el 2009, antes de que la ciudad se viniera abajo con el terremoto. Entonces conocimos Constitución antes del tsunami, antes del terremoto, y me acuerdo que esa vez, bueno, para no seguirme extendiendo, me acuerdo que esa vez lanzamos el libro el 2009, como por ahí por octubre, y estábamos lanzándolo en el Teatro de Constitución, había llovido, ¿Ya? habían como 200 personas, y en un momento se apaga la luz. Además. Era un teatro viejo, y yo estaba hablando en pleno lanzamiento del libro, Me están boicoteando, dijiste. claro, y se apaga la luz, y se apaga la luz. Y yo, como tengo buena voz y la acústica del teatro, me salí, Te ayudó. fui adelante y seguía hablando. Como que si nada hubiese pasado. Claro, con la calidad de mantener la tranquilidad, ¿cierto? Esperando, y estuve hablando unos 3, 4 minutos, y después volvió la luz, por ejemplo. Bien. Ese tipo de cuestiones. Ese mismo no teatro, se olvidan. Ese mismo teatro se quebró entero con el terremoto, y después lo echaron abajo. Oye, a ti te debe pasar algo. Yo hace muy poco anduve por el norte de Chile, estuve en Humberston, y de verdad me sucedieron cosas maravillosas. Me reencontré con parte de mi historia. Vi algunos juguetes de la época, conocí cómo eran las salas donde uno iba a buscar la mercadería, que le daban unas fichas, que los patrones le dan esas fichas a los empleados, a los trabajadores, para ir a cambiarlos por mercadería, por harina, por trigo, por tantas cosas. Y hay muchos lugares que me generaron así como, wow, una parada de pelo, así como entrar al cine, al teatro, en medio del desierto, en medio de la nada, un teatro maravilloso con mucha historia. Andaba con mi concuñado, que es profesor, y entramos a un lugar donde estaban las salas de clase con esos pupitres antiguos. Wow, son experiencias que es como volver, ponerte así como a quemarropa, con retroceder en el tiempo en el fondo, y encontrarte con inmobiliario o con lugares que te recuerdan parte de tu infancia. Me imagino que a ti te debe suceder lo mismo cuando vas visitando lugares y vas empapándote la historia. Muchas de esas cosas también te hacen sentido y te recuerdan un poco lo tuyo. Exacto, sí, justamente. Uno es como bien sensible a ese tipo de cuestiones cuando conoce lugares antiguos, pueblos como aislados. Me pasó eso cuando fui a recorrer Juncal, el pueblo ferroviario que había ahí. Y uno se va encontrando con estas tremendas construcciones. También visitar, caminar por ese tipo de lugares. Sí, cuando me toca recorrer museos, por ejemplo, uno va con una perspectiva no tan sensible, sino que más de conocimiento, más crítica, o sea, de conseguir información.
Me pasa también esas cuestiones, ese tipo de cuestiones para el tema de la historia, cuando uno va leyendo documentos antiguos. Eso me pasa así. Cuando uno empieza, por ejemplo, ahora estamos haciendo un trabajo con los bomberos de Santa María, entonces estoy leyendo actas de 1932, 83, Wow. y uno va leyendo ese tipo de cuestiones y va encontrando, oh, mira, entonces esto está relacionado con esto, y uno empieza al tiro a imaginarse por qué sucedió. Ese tipo de cuestiones. La cuestión más sensible, que así como cuando de experimentación más subjetiva, así, Ujú. me pasa con la música, porque lo relaciono mucho música y paisaje. Entonces, siempre, bueno, soy melómano, entonces siempre estoy escuchando música, y cuando, por ejemplo, cuando viajo a otras ciudades o a otros países, me gusta escuchar la música de esas ciudades o de esos países. Para empaparte un poco de la Exacto, idiosincrasia, de todo. Exacto, y de los sonidos, o sea, qué tipo de sonido ciertos grupos están escuchando. Por eso me gusta también por tratar de arrendar departamentos. Prefiero los departamentos que los hoteles, con balcón para estar mirando, ¿no es cierto? Y consumiendo imágenes y consumiendo música. Entonces ese juego Esa, es muy potente, es como muy sublime también, y por eso la música de alguna manera compensa sí, es como otro polo que tengo yo, que tanto respecto de la cuestión más reflexiva, que es la historia, más como más intelectual, y esta cuestión de la música más sensitiva, más es un tremendo apoyo en el fondo. sí. Te ayuda, digamos. Yo creo que a mí en lo personal, más que apoyo, es como una hebra estructural de mi vida. Ya, yo de hecho lo conversaba con la gente que más me conoce, y ya como que ya no me gusta la música. O sea, ya es parte de mí, es como parte de una cierta forma Es de un vehículo comprender. que te lleva a. Claro. Sí. Es una parte de es una forma de comprensión de la vida, ¿cachai? De comprensión del paisaje. Así como ya a ti no te gusta el cine, sino que ya es parte de una forma de ver el mundo, ¿no? Es como, Por supuesto. es como una forma de comprender la realidad, y de hecho he estado tentado de decir que incluso es más importante que la historia, pero para mí, en lo personal, pero... Sincérate. Pero sí, no, sí, he tenido ese Contradicción, vértigo, sí, ese vértigo de... no, nunca he dicho, la cagué con haber sido historiador, sino que ¿qué es más importante en el sentido de la hebra, el vibrato así como personal, hondo? Y ahí digo, claro, la música tiene esa sublimidad, esa comprensión del paisaje, esa sensibilidad, ¿no es cierto? Pero la historia me da la otra cuestión que también para mí es muy importante, que es esta cuestión del pensamiento reflexivo, del pensamiento intelectual, racionalmente elaborado. Entonces ahí Convergen todos. Sí. Claro, ahí converge, ¿no es cierto?, esa cuestión, porque bueno, nunca aprendí a tocar música, pero sí me ubico bien en este tema. Pero sí, pues muy importante la música, pero también es muy importante la historia, que me permite esa cuestión más reflexiva. Entonces estoy en esos polos. Bueno, pero juntas ahí se amalgaman bien. Exacto. Querido amigo, estamos a 2 minutos, creo ya. Nos queda muy poquito del programa, entonces me gustaría saber qué es lo que se viene, qué es lo que estás haciendo hoy en día, qué se viene de aquí a un mes más. Tengo por ahí entendido que tienes un proyecto con un club deportivo o algo así. Sí, mira, estoy trabajando en estos momentos en 3 proyectos. O sea, terminamos el 2022 cerrando 3 proyectos cortos, y el 2021, ¿verdad? Y el 2022 parten con 3 proyectos. Efectivamente, uno es una investigación histórica que se va a transformar en un documental de un club deportivo, del Club Deportivo Unión San Antonio, que es del 18 de septiembre de 1965, y ahí estamos recopilando fotografías, relatos, estamos digitalizando material. 57 años atrás. Exacto. Sí. Vamos a hacer un libro, o sea, un documental de unos 20 minutos, donde podamos hacer un resumen de su historia con entrevistas. Eso. Otro trabajo va a ser un pequeño libro de historia de la historia de los bomberos de Santa María, con los que trabajé el año pasado, que es una tremenda institución bombero, y tienen además también, son de las instituciones no solamente importantes en la sociedad, por su altruismo, porque son voluntarios, sino también porque ellos están muy conscientes de su historia. O sea,
porque está, no, la primera compañía de tal año, todos saben sus fechas, todos saben de las tradiciones bomberiles. Los orígenes, de dónde vienen. Todos están muy conscientes como comunidad de su historia, entonces un libro de historia fortalece eso, lo promueve y lo desarrolla. Y también con el Museo de Bomberos de los Andes, que lo hacemos desde la primera compañía de bomberos, la Bomba Andes. También vamos a seguir trabajando en el museo, vamos a hacer charlas, vamos a retomar el trabajo post pandemia, o sea, ya reactivando el trabajo patrimonial del Museo de Bomberos de los Andes. Hay harto trabajo en el fondo. Exacto, con exposiciones, con charlas, con digitalización del material, así que se vienen hartas cosas y así sigo haciendo clases en la universidad también, en la Universidad de Concagua, hay un trabajo social. Y así se vienen, siempre estoy haciendo cosas. Eres un bendecido en el fondo. No te puedes quejar de la vida. Sí, es cierto. Lo he pasado muy bien, he hecho muchas cosas que me han gustado y que quiero seguir aportando. Fantástico. Bien, queridos amigos, amigas, está llegando la hora de la despedida. Esta noche hemos hablado de cultura, de historia, de libros, de letras y por sobre todo hemos conversado con un hijo del Valle, Abel Cortés, que nos ha empapado un poco de su pasión. Y bueno, el compromiso como siempre volver cada semana con otro interesante invitado como lo fue esta noche nuestro querido amigo Abel. Amigo mío, te invito a irnos con la cámara central, ¿te parece? Ahí está la cámara, nos vemos. Que estén bien. Chao, chao, muchas gracias. Chao, chao.